vamos a ahora desarrollar rápidamente esta guía de estequiometría junto con la otra que subimos para comprobar más o menos los resultados. Partamos rápidamente con la primera. Nos preguntan cuántos gramos de cloruro de bario reaccionan con 5 gramos de sulfato de sodio. Lo primero que tenemos que dilucidar es si la ecuación está equilibrada, y efectivamente está equilibrada. Esto es bastante sencillo. Tenemos que tomar los gramos, en este caso serían los 5 gramos del sulfato de sodio, y hay que hacer la equivalencia porque nos piden directamente los gramos, así que vamos a usar los masas molares como factor de estequiometría. En el caso del bario, el bario tiene una masa 137 más 35.45 por 2. Eso nos da 207,9. Disculpen, 207.9 gramos de BaCl2. Disculpen, acá escribí sulfato, pero es cloruro de bario, ¿ya? Y el sulfato de sodio tiene que ser 96 más 23 más 23, eso nos da 142 gramos de sulfato de sodio. Entonces los gramos se nos van directamente con los gramos. Acá no necesita pasar a mol, sino que lo vamos a hacer de manera directa. Entonces serían los 5 gramos por los 207.9 y dividido en 142. Nos da 7,32 gramos de cloruro de bario, que es el que está ahí, tiene una semejanza. Después la B, cuántos gramos de sulfato de sodio han sido añadidos al cloruro de bario si se formaron 5 gramos de sulfato de bario. Acá nos están dando directamente el producto y nos están preguntando cuánto sulfato de sodio, que esta sería nuestra incógnita. Entonces lo que vamos a hacer acá, los gramos de sulfato de sodio, que es nuestra incógnita, los vamos a tomar directo de acá. ¿Cuántos gramos de sulfato de bario son? Son 5 gramos. BaSO4. Y lo que hacemos acá directamente es hacer el factor estequiométrico con las masas, sin hacer el paso. Entonces sería 137 más 96, eso nos da 233 gramos por mol. Estos son los gramos o la masa molar del sulfato de bario, ¿ya? Y arriba tendríamos que utilizar la masa de sulfato de sodio, así que serían 142 gramos de sulfato de sodio. Si tuviéramos acá otro coeficiente estequiométrico, como por ejemplo C2 o eso, habría que multiplicar las masas también por 2 o por ese multiplicador por si acaso. En este caso se mantiene igual por 1. 142 dividido en 233 se nos da 3,04 gramos de sulfato de sodio. Y tenemos hecho la primera. Bueno, ahora vamos con el segundo problema. Dice, ¿cuántos gramos de sulfuro de cromo se formarán a partir de 0.928 gramos de óxido de cromo de acuerdo con la siguiente ecuación? El primer cambio que hay que hacer acá es que este resultado es sulfuro de cromo, no es óxido de cromo. Eso está malo. Entonces vamos a escribir. Serían 0,928 gramos de óxido de cromo. 3. Y vamos a hacer el cambio. Lo que tenemos que tomar acá es los moles de esta cosa. Serían, el cromo pesa 52, estas 2 veces, más 16 por 3 veces, 152. Entonces, un mol de óxido de cromo corresponden a 152 gramos. Observamos la ecuación estequiométrica, es 2 es a 2. Entonces, 2 mol de sulfuro de cromo son a 2 mol de óxido de cromo. Y finalmente habría que calcular acá por cada mol de sulfuro de cromo, ¿cuánto corresponde? Sería 52 por 2 más 32 por 3. Eso da 200 gramos mol. Entonces acá sería 0.928 por 2 por 200 dividido en 152 dividido en 2. Eso nos da 1,22 gramos. Pero recuerden acá que este son 3. Dice
¿Cuánto carbón se necesita para reducir 1,50 gramos de óxido de azufre? De acuerdo con la siguiente ecuación. Entonces nos preguntan por el carbón. Esto es rápido. Lo que necesitamos saber acá es 1,5. Vamos a dejar directamente la unidad de kilogramos para no hacer tantas conversiones ya. Pero si quieren la pueden transformar a gramos, ¿ya? Las masas las voy a dejar en gramos. El peso del carbono es 12 gramos. El arsénico tiene una masa de 74,9. Está repetido 2 veces y el oxígeno está repetido 3 veces. Serían 198, o sea, disculpa, 197,8 gramos. Estas son las masas atómicas de los elementos que están acá directamente. Lo que habría que revisar principalmente es si está en equilibrada esta ecuación, pero tenemos que poner, por ejemplo, un 2 aquí. Oxígeno 3, habría que poner un 3 acá, ¿ya? Y faltaría el 3 acá. Entonces, en el caso del carbono que está aquí, tenemos que utilizar un amplificador por 3, por el coeficiente estequiométrico. Hagamos el cálculo, serían 1,5 por 12 por 3 y dividido en 197,8. Eso nos da 0,27 kilogramos de carbón, que es lo que corresponde. Ya, vamos rápidamente con el problema 4. Se tiene la siguiente ecuación: un potasio, un cloro, un cloro. Acá hay que poner un 3, que hay que colocar un 2, llega un 2 antes de hacer el problema, para estar equilibrados. Nos preguntan cuánto oxígeno se produce si se descomponen 9,12 gramos de clorato de potasio. ¿Cuántos gramos de clorato de potasio se deben descomponer para liberar 2,5 gramos de oxígeno molecular? Hagamos este problema rápidamente. Nos dicen que son 9,12 gramos de clorato de potasio. Entonces nos preguntan por el oxígeno. Lo que vamos a hacer directamente acá es tomar el sistema con el multiplicador. Entonces decimos 2 veces y 3 veces, que 32 gramos, que sería la masa atómica del oxígeno. Y en el caso del clorato serían 39,1 más 35,45 más 16 por 3. Eso nos da 122,6 gramos. Estas son las masas molares y estos son los amplificadores de los moles. Entonces sería 9,12 por 3 por 32 dividido en 2 y dividido en 122,6. Eso nos da 3,57 gramos de oxígeno, ¿ya? Que sería concordante con ese valor de ahí. Y el problema sería ahora la inversa: 2,50 gramos de oxígeno. Sería esta misma relación, pero ahora invertida: 2 por 122,6 y 3 por 32, porque lo estamos pasando de oxígeno al clorato. 2,5 por 2 por 122,6 y dividido en 3 y dividido en 32. Eso nos da 6,39 gramos de clorato. ¿Ya? Esa es la idea. Sigamos avanzando. Vamos con el siguiente. Tenemos acá, dice, en un horno de piedra caliza se produce la siguiente reacción. Tenemos un calcio, 3 oxígenos, un carbono. Si la conversión es del 75%, la composición del porcentaje del sólido que se extrae del horno, la masa del CO2 que se obtiene por kilogramo de piedra caliza puro en la alimentación. Ya, vamos con estos dos problemas que están acá. Tenemos que se genera una conversión del 75%, no te dan la masa inicial. Eso quiere decir que se tiene cierta cantidad de piedra caliza, pero independientemente de lo que pase, solo el 75% se convierte en estos productos, ¿ya? Entonces significa que si se generan estos productos a partir del 75%, significa que de la carga que yo agregue hay un 75% ¿de qué? De carbonato de calcio. Entonces lo que voy a tomar yo es pensar qué pasa si tengo 100 gramos de caliza. Este dato me lo estoy inventando yo, ¿ya? Puedo usar otro valor, pero 100 es como más sencillo de trabajar porque no tengo que hacer ninguna conversión.
Eso quiere decir que dentro de estos 100 gramos de caliza hay un 75%, en este caso serían 75 gramos de ¿quién? De carbonato de calcio. Esta es la primera suposición. Si uso una tonelada serían 750. Si uso otro valor sería el 75% de ese valor. A eso se refiere. Y la diferencia que queda acá, ese 25% o esos 25 gramos para que llegue al 100, generalmente son impurezas. Impureza, ¿ya? Que hay que considerar en el valor del porcentaje final. Entonces hagamos rápidamente esto. Como lo que tenemos acá, el CO2 es gaseoso y el carbonato, el óxido de calcio, disculpe, es sólido, los voy a transformar estos 75 en esa sustancia. El calcio es 40 más el oxígeno 16, eso nos da 56. Vamos a ver acá, 56 gramos de óxido de calcio. Entonces ya 40 más 12 más 16 por 3, eso nos da 100 gramos de carbonato de calcio. Este 100 se puede confundir, pero es en la masa atómica del carbonato de calcio, esta es la masa atómica del óxido de calcio. Como la relación es 1 a 1, es directo. Los gramos se nos van con los gramos y serían 75 por 56 sobre 100. Eso nos dan 42 gramos de óxido de calcio. Recuerden que si yo tengo 100 gramos de caliza, al 75% de conversión, voy a obtener 42 gramos. Si tengo más, tengo que calcular el porcentaje y voy a obtener el mismo porcentaje, o sea, un valor proporcional a eso. Entonces lo que vamos a sacar va a ser el porcentaje del óxido de calcio porque nos piden en la alimentación, ya lo que se extrae del horno. Entonces el calcio serían estos 42 gramos, pero hay que tener acá abajo la consideración que son 42 gramos, pero dentro del escombro esta impureza también queda ¿cómo se llama? En el horno que está acá, porque el carbonato con la caliza se calcina, esto se transfiere como gas, se forma la cal apagada, o sea, disculpa, cal viva que está acá, la cal, pero junto con las impurezas, y las impurezas las tenemos que tener consideradas en el valor del porcentaje, porque va a ser toda la masa que se obtenga. Entonces tenemos acá y nos quedan 42% dividido en la suma de 42 más 25. Eso nos da un 62.7% de óxido de calcio. Aquí esto está incorrecto, no es que sea carbonato de calcio, sino que son las impurezas. Estamos pensando que todo ese óxido de calcio se formó o se generó consumiendo todo el carbonato de calcio que tenía la muestra. Entonces en el momento que existe este ya no existe. Entonces, si tenemos solo óxido de calcio, significa que no queda absolutamente nada de carbonato de calcio. Entonces para sacar el otro porcentaje de impureza, se lo restamos a 100, al otro porcentaje, 62.7. Eso nos queda que el 37.3% corresponde a las impurezas. Esa es más o menos la idea. Y después nos dicen acá la masa que se obtiene por kilogramo de piedra caliza puro en la alimentación. Acá la única diferencia que deberíamos considerar es que no son 100 gramos, tendría que ser 1 kilo. Entonces lo voy a hacer aquí rápidamente. 1000 gramos de caliza serían 750 gramos de óxido o sea, carbonato de calcio, considerando el mismo 75% de cambio. Y ahora lo que hacemos es tomar, en este caso serían 44 gramos de CO2, que es el peso del CO2, dividido por 100, que es el peso atómico del carbonato. ¿Ya? No es que sea un 100 gramos, son 100 gramos mol de carbonato de calcio. Entonces serían 750 por 44 y dividido en 100. ¿Ya? Este valor que está acá nos da 330 gramos. ¿Ya? Por si acaso, 330 gramos, porque estamos en gramos. Y el resultado está expresado en kilogramos. Entonces hay que dividir por 1000 este valor. 0,33 kilogramos. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. ¿Ya? Vamos con 6.
Se dice que el proceso LELAN se utilizó para obtención de carbonato de sodio a partir de cloruro de sodio. Este es un proceso súper importante porque el carbonato es una sal altamente utilizada en la síntesis de otros componentes, ¿ya? Dicho proceso se parte con 150 gramos de cloruro de sodio y se obtienen 110 kilogramos de carbonato de sodio. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? Esto es sencillo. Lo que vamos a hacer es que este valor que está acá, este es nuestro experimental para calcular el rendimiento. Entonces a partir de estos 150 gramos vamos a sacar el teórico. Entonces serían 150 kilogramos de NaCl. Voy a utilizar el valor directamente. Entonces acá vamos a utilizarlo un poquito más largo. Entonces sería 1 mol por 58.45 gramos, que es el peso molecular del cloruro de sodio. Observamos la ecuación molecular y decimos que por cada 1 mol de carbonato de sodio se considera o se usan 2 mol de NaCl, ¿ya? Y finalmente habría que multiplicar esto de 1 mol por el peso del carbonato. Serían 12 más 16 por 3 más 23 por 2. Eso nos da 106 gramos de Na2CO3 mol de Na2CO3. Lo que hicimos acá principalmente es como expandir un poco para no estar haciendo los mismos problemas. Entonces es una conversión sencilla. El cloruro de sodio lo voy a transformar en carbonato, pero tengo que considerar este 2 del factor estequiométrico. Entonces serían 150 por 106 dividido en 58,45 dividido en 2, y eso nos da 136 kilogramos de Na2CO3. Estos son los teóricos. Entonces el rendimiento sería mis 110 kilogramos sobre 136 kilogramos por 100. 110, puse 111, 110 dividido en 136 por 100. Eso nos da un 80.9%, ¿ya? De cambio. Si lo redondean a 81, ahí estaría el resultado. Ya, vamos con el problema 7 rápidamente. Dice, ¿qué cantidad de sodio contiene 1 kilogramo de carbonato de sodio sólido? Entonces, tenemos que considerar acá la fórmula del carbonato de sodio. Carbonato de sodio. Entonces tenemos 1 kilogramo de carbonato de sodio. ¿Ya? Eso es lo que tenemos acá. Y lo tenemos que transformar solamente en sodio. Entonces para ello tenemos que tomar la masa del carbonato de sodio, que sería 106 gramos. Y acá sería, ¿cuánto sodio está ahí? Hay 2 veces está repetido el valor 23 gramos, que es el peso del sodio. Entonces serían 23 por 2 sobre 106. Eso nos da 0.434 kilogramos de sodio. Ya, vamos con el problema 8. El problema 8 dice, ¿qué cantidad de hidrógeno contiene una tonelada de disolución de ácido sulfúrico al 90%? Y tenemos ahí el valor. Hay que hacer el sistema. Que sea el 90% significa que por cada 100 partes, 90 de ellas corresponde a ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene fórmula H2SO4. Entonces, como es una tonelada tiene 1000 kilogramos, ¿ya?, de ácido sulfúrico del 90. Esto es impuro. Entonces lo que vamos a hacer acá es cambiarlo en el sistema. Que sea impuro significa que el 90% significa que por cada 90 gramos de ácido sulfúrico puro hay 100 gramos de ácido sulfúrico impuro. En realidad lo único que estoy haciendo es el valor de la tonelada multiplicarlo por 0,9. No tiene ni una ciencia, solamente le estoy poniendo acá unas unidades para que se vea un poquito mejor. Eso quiere decir que esos 1000 gramos por 0.9 son 900 gramos
de ácido sulfúrico. Es importante hacer este cambio porque ahora es ácido sulfúrico puro y puedo utilizar el factor estequiométrico directamente de hidrógeno. Sería 2 veces 1 gramo dividido por 98 gramos. 98 es el peso del ácido sulfúrico completo y 2 veces tiene hidrógenos y el peso del hidrógeno es 1, por eso es el 2. Entonces 900 por 2 y dividido en 98. Eso nos da 18.4 kilogramos. Vamos con el siguiente. ¿Qué cantidad de ácido sulfúrico al 90 se necesita para obtener 1,5 kilogramos de ácido sulfúrico puro? Entonces, esto es más o menos bastante sencillo. El ácido sulfúrico puro está acá. Sería 1,5 kilogramos de ácido sulfúrico puro. Y tomamos el valor porque lo tenemos que dar ahora impuro. Significa que por cada 100 gramos de ácido sulfúrico impuro contiene 90 gramos de ácido sulfúrico puro. Es el porcentaje, es como en vez de multiplicar por 0,9 habría que dividir por 0,9, a eso se refiere. Quitamos esto de acá, quitamos acá, entonces nos queda 1.5 por 100 sobre 90, eso nos da 1,66 1,67 kilogramos de ácido sulfúrico impuro, ¿ya? Vamos con el siguiente, con el 10. Dice, un mineral contiene 45.4% de zinc. Calcular el porcentaje expresado como sulfuro de zinc. Entonces, lo que hay que hacer principalmente es hacer una relación con las masas nomás. Serían 45.4%. ¿Ya? Esto está solamente en zinc. Y entonces lo que deberíamos hacer nosotros es buscar la masa atómica del zinc. La masa atómica del zinc es de 65.4. Ese tiene que ir acá abajo. 65.4 gramos de zinc. Y el zinc lo vamos a relacionar con sulfuro de zinc. El sulfuro pesa 32 y el zinc sería 65.4. La suma de ambos en gramos mol serían de 97.4 gramos de sulfuro de zinc. Entonces sería 45.4 por 97.4 y dividido en 65.4. Eso nos da como expresión de un 67.8%, pero ahora expresado en sulfuro de zinc. Vamos con el siguiente. Dice 1,63 gramos de óxido de cromo contiene 1,12 gramos de cromo. Establecer la fórmula empírica del óxido. Entonces lo que debemos hacer acá es tomar el peso total, que sería 1,63 gramos de este óxido de cromo, le vamos a restar el 1,12 gramos para poder saber a cuánto es la equivalencia en oxígeno. 1,63 menos 1,12. Eso nos da 0,51 gramos. Significa que esa es más o menos la idea. Entonces tenemos la masa en cromo y tenemos la masa en oxígeno. Entonces sería 1.12 gramos dividido por... El cromo nos deja revisar, pero tiene una masa cromo de 52. Y estos 0,51 se van por 16, que es el peso atómico del oxígeno. Entonces acá nos da 0.0215. 0.51 sobre 16 nos da 0.0318. Entonces tenemos que dividir ahora por el número menor. Acá nos da la unidad y abajo este valor lo vamos a dividir por 0.0215 y nos da 1.5. Entonces la fórmula empírica del compuesto es Cl oxígeno 1.5. Nosotros sabemos que eso no puede existir porque no pueden ser números con coma. Entonces cuando ocurre el 1,5 o los 0.5 los vamos a simplificar por 2. Entonces la fórmula del compuesto es Cl2O
3. Y ahí estaría listo el compuesto. Ya. Vamos con el problema 12. Dice Vamos con el problema 12. Dice, una muestra de óxido de hierro que pesaba 1,60 gramos fue calentada en corriente de hidrógeno hasta que fue totalmente convertida en 1,12 gramos de hierro metálico. ¿Cuál es la fórmula empírica de dicho óxido? Entonces, para ello lo que tenemos que hacer acá es considerar estos 1,12 gramos, que este es de hierro. Recuerden que la muestra de óxido de hierro más hidrógeno quedó el compuesto. Pero el total ya tiene el óxido de hierro, entonces se lo vamos a restar. 1,60 gramos. Si hacemos la diferencia, vamos a obtener los gramos de oxígeno. En este caso sería 1,6 menos 1,12. Eso nos da 0,48. Este 0,48 va a corresponder ahora al oxígeno, porque la suma de ambos debería ser el óxido de hierro. Determinamos ahora la fórmula empírica. 1,12 gramos de hierro partido en 55,85, 0,48 sobre 16. 1,12 dividido en 55,85, eso nos da 0,02. 0,48 sobre 16 nos da 0,03. Lo que hacemos ahora es dividimos por los números más pequeños. En el primer caso es la unidad y en el segundo caso nos da exactamente 1,5. Al igual que el caso anterior, la fórmula empírica sería hierro, oxígeno 1,5. No puede existir eso, así que tiene que ser amplificado por 2. Sería 2 o 3. Y este sería el compuesto. Ya, vamos con el siguiente. Acá dice que un óxido de antimonio contiene 24,73% de oxígeno. Entonces el antimonio sería la diferencia de eso, porque significa que son solamente constituyen esos dos componentes. 24,73 nos dice que el antimonio, el Sb, va a ser igual al 100% menos el 24,73. Nos queda 75,27. Lo voy a dejar en gramos directo ya, porque es más sencillo trabajar con gramos. Entonces, en el caso del antimonio sería 75,27 gramos y en el caso del oxígeno serían estos 24,73 gramos. Vamos a sacar la fórmula empírica. En el caso del oxígeno es por 16 y en el caso del antimonio, elemento 51, es de 121, disculpen, 121,8. 75,25 dividido en 121,8. Eso nos da 0,618 mol. 24,73 dividido en 16 nos da 1,545. Entonces dividimos por el menor. Entonces en el primer caso la unidad y en el segundo caso tenemos 1,545 dividido en 0,618 nos da 2,5. Entonces la fórmula de compuestos Sb oxígeno 2,5. No puede existir eso porque es número fraccionario y tiene 1,5, hay que multiplicar por 2. Entonces la fórmula del compuesto es Sb 2 o 5 o óxido de antimonio 5. Vamos con el 14. Dice establecer la fórmula empírica del compuesto cuya composición elemental son 28,25 de potasio, 39,1, 25,64 dividido en 35,45 para el cloro. Este es potasio, este es cloro y este es el oxígeno. Serían 46,11 sobre 16. En el primer caso sería 28,25 dividido en 39,1. Eso nos da 0,722.
25.64 dividido en 35.45 nos da 0.722. Y en el caso de acá, y en 16 nos da 2.88. Entonces hay que dividir por el más pequeñito. Estos ambos son la unidad. 2.88 dividido en 0.722. Eso nos da 4. Entonces la fórmula empírica es K, Cl o 4 y coincide con la presentada allí. Vamos con el último. Dice, una muestra de 0,695 gramos de sulfato de cobre hidratado se somete a calentamiento con el fin de eliminar el agua. Una vez enfriado, el residuo se pesa, resultando ser 0.445. Determine la fórmula del hidrato. Esa es más o menos la idea. Acá lo que tenemos que hacer principalmente es tomar primero la diferencia. Entonces sería 0.695. Le vamos a quitar los 445 para saber cuántos gramos son de agua corresponden. 695 menos 0.445 nos da 0.25 gramos de agua. Como esto es un hidrato y los hidratos son n veces moles, vamos a calcular los moles de agua y ver más o menos qué número nos da. Y esos moles deberían corresponder a lo que está en la ecuación. ¿Cuántos moles de agua hay? 0.25 gramos dividido en 18. Esto nos da 0.0138. Ya, esa es más o menos la idea. Y esto que está aquí lo voy a transformar en mol y vamos a relacionar cuánto esto con respecto al otro. Entonces los moles del sulfato de cobre anhidro es igual a ¿qué? A los 0.445 gramos partido. El cobre, si no me equivoco, tiene una masa de 63,5 más 32 más 16 por 4. Entonces la masa de este es 159.5. 0.445 dividido en esto. Entonces nos da acá 0.0028. Y vamos a ver uno con respecto al otro. Entonces la relación que hay entre los moles de agua con respecto a los moles del sulfato de cobre nos debería decir con cuántas aguas está hidratada esta cosa. 138 dividido en 0.0028. Y eso nos da un número de 5. Eso quiere decir que la molécula es CuSO4 y tiene 5 veces su relación en consideración con el cobre. ¿Por qué tuve que calcular mol? Porque usualmente las fórmulas están expresadas en mol. Y esa es la primera de las guías.